fui secretaria de la Federación Local, o sea, UDER, desde el año 1973 hasta 1983. Soy docente jubilada y comencé en UDER en el año 1969. Fue un tiempo difícil, como todo tiempo en el que se gestan las cosas. Entonces además de eso, toda la situación que vivíamos era complicada. Bueno, nosotros nos tocó trabajar en épocas bastante difíciles, porque en el año 76, que hubo un golpe militar, bueno, nosotros temíamos por el gremio. Recuerdo perfectamente todo el tema de los militares, de cómo era un constante tironeo y un constante estar parados en una cuerda floja, y conservar la identidad. Tuvimos una citación en nuestra comisaría local, donde nos tomaron todos los datos personales y los nombres de nuestros padres. Apenadísimas por lo que pasaba. Cuando pasaban los golpes, cuando nos enterábamos por ahí de alguna situación de algún joven, pero fue más fuerte la necesidad de organizarnos. Allá por el año 58, los docentes todavía no tenían el estatuto del docente. Entonces fue después de un mes de un paro muy grande, que hubo un paro gremial, que se empezó a gestar todo esto. En realidad nosotros lo hacíamos por vocación. Para mí el armar la federación local fue muy importante, pero todavía más la UDER, la Unión de Educadores Rauchenses, o de Rauch. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía federación no existía, así que era todo tan incierto y tan importante para nosotros que nos daba mucha fuerza. Allí las docentes iban por trámites o por reclamos, por jubilaciones. También UDER se preocupaba porque las docentes tuvieran perfeccionamiento, así que contratábamos gente que viniera a darnos cursos. Viajábamos, mejor dicho, a La Plata, a la dirección de escuela para hacer trámites, al IPS, a IOMA. Concurríamos también a los congresos. En esa época nos pagábamos el pasaje porque había pocos afiliados y la coparticipación era muy poca. Hasta que comenzamos a trabajar en la Cámara Comercial, los lugares éramos nómades, porque andábamos de una casa en otra. Cuando comenzamos en la Cámara Comercial ya nos estabilizamos y fue muy importante eso, el lugar. Un hecho importante, la organización de FEBOS, la obra social de Federación de Educadores Bonaerenses. Eso nos dio mucho trabajo y sí, yo fui la que hice la primera inscripción. Integré la comisión desde el año 1982 hasta el año 2005. En ese entonces este gremio funcionaba en una pequeña oficina de la Cámara Comercial, en la parte interna. Luego se desocupó una oficina que daba a la calle un poco más cómoda y nos pasaron ahí. En ese momento se hacía apoyo gremial igual que ahora y también había cobertura social. Nos reuníamos los 11 de septiembre en grupos muy grandes para festejar el Día del Maestro. También era un evento muy lindo. Íbamos a la plaza, donde está el busto de Domingo Faustino Sarmiento, a llevar flores. Íbamos al cementerio a llevarle flores a los docentes fallecidos, hacíamos la misa y después a la noche una cena con una gran concurrencia, sobre todo de maestras que estaban en la zona rural. Y bueno, allí se hacían sorteos de regalos y también hacíamos los sketches y la verdad que nos divertíamos mucho.
Claro, no teníamos computadora, no teníamos... Lo primero que tuvimos fue un teléfono y ya fue un logro importante. Después del teléfono, un fax. ¡Qué bárbaro! Cómo habíamos avanzado tecnológicamente. Y antes de entregar yo mi cargo de la comisión, conseguimos comprar una computadora, que no sé si la tienen actualmente o no, espero que no. En aquella época, en el año 1990, peleábamos por sueldos dignos. Se hacían bastantes paros, muy consensuados con las bases. Algo se lograba, pero siempre era mínimo, porque la lucha siempre fue la misma. Los salarios, los edificios escolares, el plan alimentario, pero sobre todo el salario docente. Siempre consultando todo a las bases, éramos muy unidos. En ese momento, en el año 2001, fue una época muy difícil de nuestro país. Y bueno, la tarea principal de nosotras era estar en permanente comunicación con los demás distritos, porque teníamos muchas dificultades en todos los ámbitos, sobre todo en la parte económica, porque en ese tiempo surgió, se dictó la ley de emergencia en la provincia de Buenos Aires y cobrábamos una parte del sueldo en pesos y otra parte en patacones. Nosotros empezamos en FEB en el año 1958, desde ahí hasta la fecha pasó mucha gente trabajando ad honorem en función del otro. En el caso de los docentes y en el caso de FEB o de Unión de Educadores de Rauch, la gente trabaja ad honorem. Es decir, por eso yo creo que el gremio es ser solidario. Todos reconocen la tarea del docente, o casi todos, pero pocos reconocen los derechos y el sueldo docente. Pero a pesar de eso, se siguió haciendo mucho hincapié en la preparación de los docentes, se hacían cursos, se empezó a trabajar mucho también con la parte de turismo, se hacían muchos congresos. Y en esos años también se hizo un movimiento muy importante que fue la Marcha Nacional Docente, micros que partían desde todas las provincias, que pasaron acá por Rauch, que también se hizo una caravana y tuvimos un encuentro en la terminal de ómnibus, con otros gremios también, porque participaban otros gremios, y se terminó esa marcha en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal. También en ese tiempo estaban los delegados de escuela, que cumplían un papel muy importante, porque eran el nexo entre los docentes en las escuelas y la comisión para todas las dudas que surgían en ese momento. Hasta ese periodo, nosotras funcionaba nuestra sede en la Cámara Comercial, que siempre nos recibió muy bien y nos atendió muy bien. Pero ya surgió en esos años la idea de tener nuestra propia sede. Y empezamos como a buscar un lugar y la manera en que podíamos llegar a concretar eso. Rauch fue uno de los fundadores de la Federación de Educadores Bonaerenses. O sea que recién a los 50 años logramos tener este edificio y fue en mi gestión porque conseguimos un crédito de Federación de Educadores Bonaerenses que nos permitió conseguir esta casa, remodelarla, hacer un Zoom y bueno, y que todos los docentes tuvieran un espacio. Se logró tener una biblioteca para que los docentes pudieran consultar, se logró internet, que en esa época cuando empezamos no todos los docentes tenían, hoy ya es obsoleto, pero bueno, en ese momento dábamos la oportunidad de que los docentes vinieran acá a hacer trabajos. Y logramos este logo que nos identifica, los 50 años, que fue por un concurso de los distintos diseñadores de Rauch. También en mi gestión empezamos a trabajar con el barrio para 40 docentes. Comienzo a trabajar en UDER en el 2011, cuando se empiezan a proyectar lo que es los terrenos y el barrio de UDER
Así empecé y después, ¿no? Después fui parte de la comisión, así que UDER es un poco parte de mi vida. Que, bueno, conseguimos el terreno, en ese momento teníamos una financiación de Nación y conseguimos un terreno que nos donó la municipalidad, se siguió trabajando y hoy se están haciendo las primeras 22 casas. El año pasado comenzamos junto a la municipalidad a concretar la construcción de las casas del barrio UDER. Trabajar mancomunadamente con la municipalidad y el Ministerio de Hábitat buscando esto es un orgullo para nosotros. Siempre presente UDER, en todo momento nos pusimos como consigna estar presente en todas las situaciones, tanto en las OGD, no dejar de estar en las pruebas de selección, estar representando. Se trabajó mucho en la representación del docente en todos sus aspectos, cuando un docente rendía para ascender en lo laboral, ya sea para director o para inspector, estar presente, estar acompañando. Me gustaría reivindicar el trabajo que han realizado desde las primeras mujeres fundadoras, mujeres y hombres fundadores de la UDER. Uno siente orgullo de pertenecer a la Unión de Educadores de Rauch. Sabiendo el historial que la Unión de Educadores de Rauch tiene, es algo más que un gremio. Me enriquece como persona en el hecho de poder ayudar y colaborar al crecimiento profesional de los docentes. Se nota un clima de mucho compañerismo y de mucho trabajo en equipo, que es lo que lleva a que hoy UDER sea un lugar importante para todos los docentes. Y alegría por todo lo que se iba logrando, porque un pasito más que avanzábamos provocaba siempre una gran alegría, porque gente sana, gente buena. Y también me siento muy feliz porque UDER desde esa época ahora ha progresado tanto, han tenido tantos logros, tienen su casa propia, tienen el barrio de los docentes y eso es un logro maravilloso. Trabajo de tantos años y de tanta gente, por eso los tengo que felicitar. Estas filmaciones demuestran de que la gente que ha trabajado ha sido mucha. Nosotros empezamos en FEUC en el año 1958, desde ahí hasta la fecha pasó mucha gente trabajando ad honorem en función del otro. Es decir, por eso yo creo que el gremio es ser solidario. Quiero saludar muy especialmente a todas las afiliadas con las que tuve contacto en esa época. Éramos todas amigas, éramos compañeras. Un hermoso recuerdo de aquella época. Gracias por haberme elegido secretaria general. Y también agradecer a las personas que hoy siguen en UDER, me parece muy importante. A mí me parece bueno que los docentes participen. El trabajar juntos es la mejor manera de lograr cosas. Sigamos trabajando por muchos años más de UDER. Chao, chao. ¿Está más o menos? Sí, sí, sí. Teníamos unas mujeres, Olga Di Natale de Fulgenci y la otra señora Ferrabosco, también recuerdo. Celina Lupori, Rosita Máximo, Mimi Sarabia, René Maurat y Dora Vázquez, que ya fueron secretarias generales también. Me olvidé de nombrar a Nilda Azuberville, Sonia Garmendia. Con mucho cariño recuerdo a René Maurat. Quiero agradecer a gente particularmente, quiero agradecerle a las hermanas Basagastegui, también a Inés Guaita, Simplicia Fontana, César Pizorno, René Maurat, a Inés Carballido y por supuesto a la comisión que actualmente me acompaña, Camila Escribal, Aide Ortega, Luz Jauregui, Selva Sansberro, Silvina Urruspil, Rocío Bernardo, Griselda Constantino. También hacer un apartado especial a nuestra secretaria administrativa, Lorena Gómez. Y alguna más que me debo haber olvidado, que me disculpen. Ya está. Busca la manera.
¿Está acá grabando? Qué desgraciado.